Hola a toda la comunidad astrológica, a todas las personas que están participando de este Congreso de Astrología. Estoy muy feliz de estar acá. Estoy en la ciudad de Buenos Aires en este momento, por eso la ropa que llevo puesta, estamos atravesando un otoño en este preciso momento. Estoy muy feliz, como les decía, de estar participando de este congreso. Yo creo profundamente que en la comunidad astrológica necesitamos estos espacios de intercambio y de debate. Creo que de ese modo es como crece el conocimiento astrológico y eso implica muchas veces eh, que no estemos de acuerdo con la información que nos llega, que se nos presenta, pero creo que de todas maneras ese disenso o esa tensión es lo que trae la posibilidad de crecimiento, así que siempre voy a celebrar esa incomodidad que abre puertas y ventanas nuevas de reflexión. Así que esa es mi intención con esta presentación que se llama Lilith y Quirón, lo que queda en los márgenes. Voy a compartirles pantalla para que empecemos. Perdón, vamos con la otra. Bueno, este es el título de la ponencia. Para quienes no me conocen, soy Lu Gaitán, estoy formada en astrología en la Escuela Casa 11 de la Ciudad de Buenos Aires, pero también estudié en Cosmograma en la ciudad de Barcelona. Eh, Tengo una licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Eh, Actualmente estoy estudiando, investigando sobre teología, hice una diplomatura en Historia de las Religiones. También tengo una diplomatura en ecofeminismo en la Universidad de Buenos Aires, y básicamente soy una persona muy curiosa que va a fondo en sus investigaciones y tiene distintos objetos de interés y va explorándolos con mucha pasión y convicción. Hace relativamente poco tiempo salió mi libro sobre Lilith, un libro que va de la mano de otras investigaciones que hice sobre arquetipos femeninos en la astrología, en la carta natal, pero también en la mitología. Mi intención siempre es revisar los relatos que nos trajeron hasta este momento. Son relatos que de algún modo, cuando los revisamos, cuando los resignificamos, nos permiten que encarnemos otra versión de esos arquetipos. Y esto me parece fundamental, porque lo que sucede con los mitos sucede también en otros órdenes de la vida. Los seres humanos somos animales cósmicos, somos animales simbólicos, con lo cual los relatos que sostienen nuestras experiencias de vida, cuando logramos revisarlos, resignificarlos, también podemos eh, explorar otras formas de vivir, incluso de sentir y de pensar. Y esta es mi intención. Ni que hablar que la revisión de los mitos y de las narrativas permiten que nos organicemos social y colectivamente de otro modo. Y esa es mi intención desde la astrología y en vínculo con las ciencias sociales, que eso sí lo que me atraviesa. Para quienes tengan la curiosidad, tengo Sol en Géminis, ascendente en Escorpio y Luna en Capricornio. Creo que eso se ve a la hora de explorar los contenidos que fui investigando. Ustedes ya me dirán luego. Quiero decirles también que con esto que les traigo en el día de hoy, no tengo la intención de darles una verdad universal. Yo creo que tanto los mitos, como los arquetipos y los símbolos astrológicos tienen muchos niveles de manifestación y todos coexisten a la vez, pero va a depender del contexto, del momento de vida en que haya un nivel u otro que nos interpele y que nos ayude sobre todo a interpretar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos experimentando, porque en definitiva ese es el rol de los arquetipos y de los mitos, poder encontrar respuestas en las vivencias que nos atraviesan y que muchas veces nos generan angustia, frustración, enojo o una sensación de soledad. Con lo cual, cuando nos metemos en el mundo de los mitos y de los arquetipos, nos damos cuenta que son experiencias universales, de algún modo, o más o menos universales, y que cuando nos vemos reflejadas en esos relatos, algo adentro nuestro se organiza, se calma, se relaja. Y por supuesto que la revisión de los mitos nos permite abrir caminos
como en los costados, como más allá de los surcos que están marcados colectivamente. Sería como ir por las calles laterales y no ir por las avenidas. Creo que algo de esto sucede cuando hacemos la revisión de los mitos y de los símbolos. Quiero decirles también que para mí es muy importante en la comunidad astrológica que haya espacios de debate y de intercambio, aunque esos intercambios muchas veces nos lleven a incomodarnos o a, digamos, de algún modo hacernos preguntas sobre las teorías que nos trajeron hasta acá. Creo que eso es parte y como ascendente en Escorpio que soy, estoy muy a favor de la incomodidad porque creo que eso trae cosas muy interesantes. Entonces, en el día de hoy voy a hablarles sobre Lilith y Quirón, que son dos arquetipos que no son muy explorados, son arquetipos de los que no hay demasiada bibliografía, sobre todo en castellano. Felizmente, en los últimos años sí empezaron a aparecer investigaciones sobre estos dos personajes que forman parte de nuestra psiquis colectiva, de nuestra cultura, podríamos decir, pero que son arquetipos y son indicadores astrológicos que empezaron a ser utilizados a finales de la década de 1970, que era un contexto bastante interesante y bastante particular desde lo astrológico. Estaba Urano en Escorpio, estaba también Neptuno en Sagitario, con lo cual podemos pensar que en ese tiempo había toda una revisión de la espiritualidad, del esoterismo, del uso de los símbolos que hacíamos. Y era un momento para traer novedad. En el mundo estaban pasando una serie de cosas, muchísimas cosas, y entre otras cuestiones que estaban sucediendo, había una suerte de boom de las terapias alternativas, de las terapias holísticas, y creo que esto es algo que viene de la mano tanto de Lilith como Quirón, desde distintos lugares, pero son arquetipos e indicadores astrológicos que están asociados a, a esa información que no está institucionalizada, que no forma parte de los relatos oficiales. De ahí viene toda esta idea de las terapias alternativas o terapias holísticas, que en términos generales, en la cultura de Occidente, y acá me atrevo a hablar tanto de Europa como de América Latina, son informaciones que son un tanto incómodas, marginales, disidentes, ¿sí? Lilith y Quirón nos hablan de esto. Entonces, yo creo que tanto Lilith como Quirón nos van a traer información ancestral, nos van a traer información de los ancestros y de las ancestras, de cosas, deseos, frustraciones que de algún modo heredamos. Y sobre todo creo que hay un componente interesante respecto a la frustración. Hay mucho de eso en torno a la figura de Lilith y en torno a la figura de Quirón. Hay dolor, hay enojo, aparece la sensación de que hay cosas que no podemos resolver por más que tengamos muy buena voluntad a la hora de encarar esas problemáticas. Creo que tanto lo lilitiano como lo quironiano nos llevan a lugares que son muy sufrientes en un sentido, que están padeciendo. Yo creo que definitivamente hay algo de poder observar esas heridas con mucho amor, con firmeza, que trae cierta, y acá voy a hacer hincapié en esto, trae cierta calma, cierta paz, cierta sensación de que algo de eso fue sanado. Y definitivamente cuando hacemos la exploración de la vida de las ancestras y de los ancestros, hay muchas cosas que no las vamos a poder comprobar porque nuestras familias están llenas de secretos. Por un montón de motivos hay secretos en las familias, con lo cual muchas veces vamos a tener que apelar a una suerte de rompecabezas ancestral que vamos a armar tanto con Lilith como con Quirón, y tenemos que confiar en esas piezas que faltan. Quiero decir, tenemos que confiar en que hay un relato que vamos a armar y que nos va a hacer sentido desde lo emocional, desde lo psíquico, pero no vamos a poder comprobarlo empíricamente.
Muchas veces cuando nos metemos a investigar tanto a Lilith como a Quirón en nuestro árbol, nos encontramos con historias, con relatos, como mi tía abuela me contó que mi bisabuela no sé qué cosa, y mi primo escuchó una vez en una reunión familiar que hablaban del bisabuelo. Bueno, es como un poco como si tuviéramos que ponernos en modo investigadoras o en modo revista del corazón y especular un poco con la información que tengamos. Va a pasar eso cuando investiguemos qué es lo que pasaba a nivel ancestral. Entonces, en resumidas cuentas, Quirón es la representación de los varones heridos en nuestra cultura y Lilith es la expresión simbólica de las heridas de las mujeres y podríamos ampliarlo tanto a Lilith como a Quirón, las disidencias sexuales, las feminidades, como todas las personas que no encajan en los modelos tradicionales de ser varón y ser mujer. Entonces, vamos a empezar por Lilith. Esta es una figura que aparece vinculada también a otras deidades, a Inanna, a Ishtar, que son deidades de Medio Oriente. Entonces, Lilith es, en principio, o lo que conocemos sobre Lilith es que se trata de la primera mujer de Adán, con lo cual nos remite a los mitos bíblicos. Lo voy a poner en estos términos y espero que no se ofendan. En astrología trabajamos con el plano simbólico y con los mitos, más allá de las creencias religiosas que cada uno pueda tener. En principio, la Biblia es el relato en mayúsculas de la cultura occidental. Entonces, ¿por qué nos interesa Lilith si en astrología solemos trabajar con los mitos de Grecia y de Roma? Pensemos en los nombres de los planetas y cómo extraemos muchos de los significados a partir de los mitos, de qué era lo que le pasaba a Afrodita, qué era lo que le pasaba a Marte, lo que le pasaba a Júpiter, etcétera. Bueno, si están participando de este congreso, seguramente tengan algo de exploración en el mundo de los mitos. Entonces, ¿por qué tomamos a Lilith, que viene de Medio Oriente, si supuestamente la cultura occidental nace en Grecia y en Roma, y sobre todo nuestra astrología viene de Grecia y de Roma? Y en realidad, acá tenemos que ir un poco más atrás, y esta también es como una suerte de trabajo arqueológico sobre los mitos, trabajo arqueológico sobre la astrología, o incluso podríamos pensarlo como una suerte de armado del árbol genealógico de, de la astrología y de nuestra cultura. Entonces, lo que conocemos como cultura griega o cultura helénica, en realidad es un rejunte y una mezcla de muchas otras culturas. Entonces, ¿qué era lo que había en la antigua Europa? En la antigua Europa, en la vieja Europa, que esta es una denominación que utiliza una arqueóloga llamada Marija Gimbutas, que les súper recomiendo que exploren. Ella habla de una vieja Europa. Es una Europa que si la tuviera que situar astronómicamente, astrológicamente, en este marco de las eras, es previo a la era de Aries, sería de la era de Tauro, ¿sí? ¿Qué pasaba en esa era de Tauro? Había culturas matriarcales o otra denominación que se usa son culturas matrifocales. Eran culturas donde las mujeres tenían un lugar de protagonismo, tenían roles de liderazgo, adoraban a una gran diosa mujer. Hay un libro que también les recomiendo que se llama Cuando Dios era mujer, de Merlin Stone, que habla básicamente de esto, de cómo eran las culturas que estaban en la vieja Europa y que estaban también en Medio Oriente. Había un principio femenino que era organizador y a su vez en estas culturas matriarcales o matrifocales se adoraban a distintos animales. ¿Cuál era ese animal tan adorado? Bueno, era el toro y la vaca, pero también eran los felinos, también eran las serpientes, también eran las aves, las mariposas. Bueno, hay mucho simbolismo y muy interesante. Una astróloga que les súper recomiendo también, que se dedicó a investigar esto, es Demetra George,
le debo buena parte de mi investigación a esta mujer que por suerte todavía está viva y todavía sigue diciendo cosas interesantes. Ella en su libro sobre los asteroides hace una exploración histórica sobre qué era lo que estaba pasando, porque los relatos que tenemos de los mitos de Grecia y Roma son lugares donde las deidades mujeres ocupan lugares de sufrimiento, de sumisión, de abuso, o bien son figuras secundarias que no tienen un lugar protagónico. Antes no era así. Básicamente es esto lo que les quiero traer. Entonces, lo que sucede cuando comienza la era de Aries es que empiezan a llegar pueblos guerreros del Indo a Europa, el Mediterráneo y Medio Oriente, y lo que sucede es que vienen con dioses celestes, vienen con otras instituciones políticas, vienen con otras formas de alimentación. Las culturas matriarcales, matrifocales, eran más bien pacíficas, estaban centradas en un principio de cooperación y se sabe también que no eran sociedades divididas en clases, sino que eran más bien estructuras horizontales, más o menos paritarias, y que de algún modo la forma de alimentación que tenían estas culturas ancestrales era a través de la agricultura y de la recolección y de la caza. No es que no comían animales, pero no era lo principal. Cuando vienen estos pueblos guerreros, vienen con la ganadería, vienen con la competencia, vienen con las sociedades estructuradas en clases y vienen con dioses varones. Ahí es, en ese momento, en la era de Aries, que por supuesto es un proceso muy largo de más de 2000 años, cambia también la forma de vivir la espiritualidad, la religión, y las deidades mujeres empiezan a desaparecer. Entonces las deidades mujeres ahora ocupan un lugar secundario, pero también un lugar muchas veces iracundo y vengativo. Y de esto nos habla Lilith. Lilith es una desplazada de su territorio, básicamente. Y ahora les voy a contar. Entonces, la cultura griega o helénica, que es la base de la cultura occidental, toma este legado de la vieja Europa, se mezcla a su vez de manera violenta con los pueblos guerreros invasores, con los dioses varones, dioses que viven en el cielo, que vienen con el principio de la guerra, de la competencia, etcétera. Y a su vez, pensemos, y estoy segura que en este congreso hay una mayoría de europeos, pensemos que todos esos pueblos estaban conectados por el Mediterráneo y que esos pueblos comerciaban. Y en el comercio no solamente hay un intercambio de dinero por objetos, por condimentos, vamos a decir, por el comino o la mirra, el incienso. También hay un comercio en el sentido simbólico de intercambio de saberes y de conocimientos. Entonces, la cultura occidental, incluso la astrología que utilizamos, la astrología tropical, tiene mucho de Medio Oriente. Lo que pasa es que Medio Oriente es una suerte de miembro del árbol genealógico de Occidente que en general es rechazado y es ocultado. Y Lilith también nos va a hablar de esto, ¿sí? Entonces, la cultura occidental, la cultura griega o helénica, tiene de todo esto. Todo esto fue mezclado durante miles de años y tenemos lo que conocemos como cultura occidental. Entonces, Lilith va a encarnar una forma de lo femenino que no tiene nada que ver con las ideas tradicionales de lo femenino. Cuando hablamos de lo femenino en astrología, normalmente pensamos en cualidades como suavidad, dulzura, compasión, receptividad, apertura a los otros. Y Lilith va a encarnar un femenino que es salvaje, que es aguerrido, que es independiente, que es autónomo y que puede ser muy destructivo también. Entonces es otra forma de lo femenino, que está presente en la figura de Lilith, pero que también está presente en otras figuras mitológicas, porque podríamos decir, cada cultura le pone un nombre, le pone un rostro, le pone
una vestimenta a ese femenino terrible y le da su singularidad. Entonces, Lilith se parece bastante a Kali de la mitología hindú, también se parece bastante a Medusa, que es este personaje que tenía cabeza de serpientes de la mitología griega, y también tiene algo de Sekhmet, que es la leona egipcia, a la cual le tenían muchísimo miedo. Pero Lilith es un personaje que encarna este femenino terrible, monstruoso, salvaje en el relato bíblico y que también aparece en nuestra astrología. Hay un asteroide que lleva el nombre de Lilith en nuestra astrología y hay dos puntos en la órbita de la Luna, con lo cual este femenino terrible aparece por distintos lugares. Entonces, ¿quién era Lilith? Lilith, según el relato, es la primera mujer de Adán y ella se revela. ¿Por qué se revela? Hay varios motivos. Se revela porque no quiere tener sexo siempre del mismo modo con Adán. Según el relato oficial, Adán quería ir siempre encima de ella y ella le dice, mira, yo así no disfruto de la sexualidad, yo no puedo tener orgasmos de este modo, yo quiero ir arriba. Entonces, conflicto, Lilith es expulsada del paraíso. Las otras dos posibilidades de por qué Lilith es expulsada del paraíso es que Adán haya abusado de ella. Y entonces ella, indignada, pone todas sus cositas en una maleta y se va del jardín del Edén. La otra posibilidad es que Lilith llama a Dios Padre por su nombre. Entonces, acá el conflicto ya no tiene tanto que ver con la sexualidad, con el cuerpo territorio, como se dice en algunos ámbitos, sino más bien con una cuestión teológica, ¿sí? En las religiones patriarcales son las figuras de autoridad las que median, las que hablan con Dios de manera directa. En cambio, en las antiguas culturas matrifocales, matrilineales, la conexión con lo divino sucedía de manera directa y muchas veces estaba atravesada por el uso de sustancias, como los hongos, pero también otras sustancias como pudo haber sido en algún momento el cannabis y en América Latina la ayahuasca y el cactus, ¿sí? Pero en definitiva, lo que se favorecía en esas antiguas culturas matrifocales, matrilineales, era la conexión mística, la experiencia directa de lo divino. Entonces, Lilith, de algún modo le está diciendo a Dios Padre, mirá, que yo conozco, yo sé quién sos vos, yo conozco tus secretos, porque lo sé en mi propio cuerpo, porque tengo este legado. Entonces, eso es tomado como una disputa de la autoridad de Dios Padre. Entonces, Dios Padre la expulsa. Ahora, ella lo que hace no es que se queda llorando por los rincones como en una novela. Ella va a parar al Mar Rojo, tiene sexo con los demonios y tiene muchos hijos. Con lo cual acá aparece también no solo una dimensión de, vamos a decir, de la autonomía, de la independencia, sino de una sexualidad que es muy libre. Y aparece un componente maternal asociado a Lilith, pero tiene que ver con un registro que es como muy instintivo y es, insisto, muy salvaje. No hay una mediación, no hay un filtro en esto de tengo sexo y tengo hijos. Los tengo, simplemente los tengo y son producto del disfrute y son producto del encuentro con otros que también son expulsados, ¿sí? Yo creo que desde distintos lugares empieza a aparecer este componente, vamos a decir, disidente y marginal en la figura de Lilith. Ahora, lo que pasa es que Dios Padre manda a buscar a Lilith y le dice, volvé al jardín del Edén porque Adán está solo. Y ella le dice, yo no voy a volver ni de casualidad. Entonces, en venganza, Dios Padre mata a todos los hijos de Lilith. Y Lilith ahí empieza una venganza de supuestamente matar a todos los bebés recién nacidos. Con lo cual, después ella queda como un ícono, sobre todo empieza a aparecer como, y es el registro que yo tengo, en la última ola del movimiento feminista, empieza a aparecer como un icono de la maternidad elegida, ¿sí? Pero yo creo que tiene estos dos componentes. Tiene el componente de la sexualidad producto, perdón, la maternidad producto del disfrute de la sexualidad y también una maternidad que es elegida. Lilith después se supone que vuelve convertida en serpiente
para decirle a Eva, mirá que acá no vas a ser feliz. Esta es la verdad, la tienta. Y le dice, tenés que venir con nosotras. Es como la amiga que te dicen, ¿por qué te vas a quedar con este tipo si la estás pasando mal? Venite con nosotras que la vas a pasar re bien en la fiesta del barrio, ¿no? Un poco Lilith funciona como esa amiga también que te dicen, ¿por qué estás con este tipo? ¿Por qué? Si podrías ser muchísimo más feliz, podrías estar mucho más expandida fuera del jardín del Edén. Bueno, en una versión Lilith vuelve convertida en serpiente. Y quiero traerles esto de la figura de la serpiente como un animal que es muy rechazado en nuestra cultura occidental, pero que sin embargo tenía muchísima fuerza en la antigua religión de la diosa. Entonces, pensemos en algunos simbolismos. Cuando Lilith va a parar al Mar Rojo, podemos pensar en el Mar Rojo como un símbolo de la menstruación, que nuestra cultura tiene un gran tabú respecto a la menstruación, hay todas unas ideas en torno a la higiene y el rechazo a los fluidos del cuerpo y todo lo que tenga que ver con la sexualidad femenina en términos generales, todavía tiene un gran componente tabú. Entonces, el sangrado es por el olor, por lo oculto, algo asociado a la figura de Lilith, mientras que el resto del ciclo menstrual está asociado tanto a la luna como a Venus, que son los otros grandes arquetipos femeninos que están en nuestra astrología. Entonces, como les decía antes, se decía que Lilith asesinaba a los bebés recién nacidos y algo de la figura de Lilith vuelve a aparecer después en los aquelarres de la Edad Media, donde se decía que las brujas asesinaban a los bebés recién nacidos. Se sabe también que las brujas en la Edad Media, esas que fueron perseguidas a finales del feudalismo y en el nacimiento del capitalismo, tenían conocimientos sobre el cuerpo, sabían de plantas medicinales, sabían de hechizos, también tenían la capacidad para leer la suerte, muchas de ellas leían la palma de la mano, leían la bola de cristal, en algún momento empezaron también a leer el tarot, leían las runas, bueno, todo lo que conocemos en el mundo esotérico como el universo de las mancias, ¿sí? La astrología siempre fue algo de varones, por lo menos en su versión como más extendida. En cambio, las mujeres del esoterismo se dedicaban a la adivinación. ¿Por qué pasaba esto? Y bueno, porque para dedicarse a la astrología, y las personas que están acá presentes lo saben, hay que estudiar mucho y en esa época no teníamos dispositivos tecnológicos que favorecían los cálculos. Entonces, básicamente las mujeres aprendían a partir de la transmisión oral. En cambio, los varones que accedían al conocimiento matemático, astronómico y de muchas otras disciplinas eran los que se dedicaban a la astrología. Entonces, Lilith es, vamos a decir, como arquetipo, es la bruja de barrio que te lee el tarot y te dice lo que va a pasar, ¿no? Tiene algo de esto que es una figura que tiene mucha fuerza en América Latina. Entonces, como les decía antes, Lilith también tiene un componente místico, no es solo la sexualidad, no es solo la venganza, no es solo el enojo, también es la que accede de manera directa a la fuente, la que accede de manera directa a Dios y lo conoce porque lo sabe en su cuerpo. ¿Y cómo lo sabe? Lo sabe porque entra en trance, porque conoce a Dios a través de la sexualidad, a través de su cuerpo, a través del uso de sustancias enteógenas. Lilith aparece en escrituras herméticas, es decir, en escrituras, vamos a decir, más asociadas a la magia dentro del judaísmo, como la Shekinah, que significa la presencia divina o la gloria de Dios. Entonces, hay otros niveles de Lilith que a mí me parece muy interesante revisar y resignificar, porque si no, solamente tendemos a pensar que es la sexualidad. Lilith, en su nombre, tiene esta raíz que es Lil, que significa viento, aire, espíritu, con lo cual hay mucho de la libertad y la independencia. Y otra cosa que les quiero decir es que en la antigüedad se decía que Lilith era la que causaba como los desastres naturales. Me parece interesante incluso al día de hoy, en este tiempo de crisis climática y ecológica que estamos atravesando. Bueno, entonces las tormentas, los tornados, los vientos huracanados, imagino que las tormentas de arena en el desierto estaban asociadas a Lilith.
como un despertar de la naturaleza, ese costado más indómito. Entonces, como les decía antes, hay como mínimo tres Lilith en la astrología. Uno es un asteroide y los otros son dos puntos en la órbita de la Luna. Eh, yo utilizo la Lilith media, que es la Lilith que no retrograda. Ahí está la otra Lilith, que es la Lilith verdadera, que sí, que tiene unos movimientos como más erráticos. A mí o por lo menos la que yo más investigué y que más vi en acto, es la Lilith media. En general las efemérides hablan de Lilith media. Entonces, esta Lilith está 9 meses en cada signo, con lo cual para mí eso ya dice mucho de cuál es la información que viene, porque es una información que es personal, pero que es colectiva también, y tarda 9 años en dar una vuelta completa. Con lo cual pensemos primero en el número 9, 9 meses, como un proceso de gestación, pero pensemos también en los 9 años, que es la mitad del ciclo de los nodos lunares. Entonces hay algo de lo lilitiano sobre todo este punto en la órbita de la Luna, que es el punto más alejado y que es llamado también luna negra, que trae todo lo asociado a la luna, pero todo eso que rechazamos respecto a lo lunar. Entonces trae la conexión con el instinto, trae el salvajismo, trae la evidencia, trae el misterio, trae lo oculto, trae los secretos, todo eso que mismo si pensamos a la luna como un indicador astrológico que nos va a hablar de nuestra familia y eso que nuestra familia nos dio abiertamente. Bueno, Lilith nos va a hablar de todo eso que forma parte de nuestra familia, pero que nuestra familia quiere ocultar por distintos motivos, múltiples. Bueno, esa es la información que viene con Lilith. Entonces, Lilith, en tanto arquetipo asociado al salvajismo, a la independencia, a cierto misterio, va a estar muy cómoda ahí donde, según las categorías tradicionales de la astrología, la Luna y Venus están en caída o en exilio. Entonces, Lilith ya tiene mucho de Escorpio, de Capricornio, lógicamente, de Aries y de Virgo. También tiene mucho de eso. Ustedes tal vez se preguntarán por qué de Virgo, porque en general tendemos a pensar en la energía virginiana como algo como muy recatado, como muy ordenado, muy prolijo, sobre todo en el plano de la personalidad. Bueno, pensemos en quiénes eran las vírgenes de la antigua religión de la diosa. Las vírgenes de la antigua religión de la diosa eran mujeres que eran independientes, que eran autónomas, que estaban dedicadas al estudio y también funcionaban como, de algún modo, como sacerdotisas sexuales que eran iniciadoras de otras personas en el ámbito de la sexualidad. Y su virginidad tenía que ver no con que fueran castas o célibes, sino con que no estaban dedicadas a la vida familiar, estaban dedicadas al estudio de sí mismas y al estudio, vamos a decir, o a la conexión con la diosa, ¿sí? De ahí viene. Eh, bueno, Escorpio asociado a la sexualidad, al misterio, los secretos, Aries, los enojos, la independencia, la autonomía, y Capricornio también tiene este registro como muy independiente, muy autónomo de hacer su propio camino, ¿sí? También hay algo de esto que aparece en lo lilitiano. Entonces, ¿qué va a representar el Lilith en la carta natal según el signo y la casa en el que esté? Va a hablar de los enojos que heredamos de nuestras ancestras, todo lo rechazado por la moral de nuestra cultura. Si vivimos en entornos que son muy restrictivos, que son muy conservadores y que le dan muchísima importancia al deber ser y a las formas, entonces esa Lilith va a tener muchísima potencia y va a tener, digamos, un campo donde no va a poder expresarse, no va a ser un campo fértil. Yo creo que en nuestra vida adulta, sobre todo a partir de muchos de los síntomas que presenta nuestro cuerpo físico, empezamos a registrar que hay algo de esa Lilith que necesita salir. Y me parece muy interesante porque lo reprimido, lo oculto, tanto de lo lilitiano como de lo quironiano, suele manifestarse a partir del cuerpo. ¿Viste? Me parece que es un dato no menor. Entonces, Lilith va a hablar
volviendo a nuestro arquetipo femenino de la fecha, de ese costado salvaje y animal, ese costado que no se somete. Si no nos identificamos con Lilith, lo vamos a proyectar en otras personas, entonces otras personas nos van a generar incomodidad, nos van a generar rechazo, nos van a generar hasta cierta repulsión y podemos, si la distancia psicológica entre lo que yo creo ser y lo que yo creo que es esa otra persona, nos va a generar como mucha carga proyectiva. Siempre en astrología psicológica hablamos bastante de esto. Eso es una proyección. ¿Cómo sabemos que hay una proyección? Porque el otro nos mueve emociones y sensaciones como muy difíciles de habitar. Si no hay proyección, el otro simplemente nos pasa desapercibido. Entonces vamos a saber que estamos proyectando a la Lilith cuando decimos que todas las demás son problemáticas, todas son conflictivas, son todas unas putas, todas usan su sexualidad para conseguir cosas. Bueno, como todas esas acusaciones, las vamos a poner en otras personas. En los varones suele pasar con el arquetipo de Lilith que va a estar como proyectado en las mujeres, sobre todo si son varones heterosexuales, mujeres que tal vez los atraen mucho sexualmente, que les despiertan como todo su mundo más de fantasías sexuales, pero que después les resultan mujeres como muy abrumadoras o excesivamente independientes y que por H o por B no son personas a las que van a elegir para armar una pareja o para sostener una relación en el largo plazo o incluso armar una familia. En general veo que los varones que son del varones gays o varones bisexuales están como mucho más amigados con el arquetipo de Lilith porque justamente ellos no encajan en lo que la sociedad espera de su sexualidad, con lo cual hay algo de eso que de algún modo está más incorporado. O pueden ser los varones que trabajan en ámbitos donde hay mujeres que sufrieron abusos. Bueno, esos van a ser como varones lilitianos o varones quironianos, ahora los vamos a ver también. Pero en términos generales van a ser varones que no tienen miedo al conflicto emocional o a explorar su sexualidad muchísimo más allá de lo que se supone que un varón tiene que hacer en el ámbito de la intimidad. Entonces, ¿cómo podemos saber si Lilith es potente en la carta natal? Yo voy a tomar este criterio técnico, que es que si Lilith está en casas angulares 1, 4, 7 o 10, o bien está en la casa 12. Yo ahí sigo los lineamientos técnicos de la Escuela de Astrología, casa 11, que sostiene que todo eso que está en la casa 12, de algún modo logra hacerse presente en todo el resto de las casas. Es como si, como si fuera omnipresente, ¿no? Bueno, hay algo de esto. Entonces, si Lilith está en la casa 12, vamos a tener una Lilith poderosa en nuestra carta natal, a la que vamos a tener que enfrentarnos más tarde o más temprano. Si Lilith está haciendo un aspecto duro al Sol, la Luna o el regente del ascendente, también vamos a tener una Lilith poderosa. Tengo Sol conjunción Lilith en la casa 7, así que tengo una Lilith poderosa, por eso me dedico a investigar de esto. Entonces, como les decía antes, Lilith es un indicador astrológico que va a estar activo entre las mujeres que son como muy combativas, las personas que forman parte del colectivo LGTB, quienes están a favor del aborto legal. Tal vez esto suena como un poco extraño en España porque es un derecho. Perdón, pasó una moto, es un derecho que tienen hace muchísimo tiempo. Esto en América Latina no es así. De hecho, en Argentina recién tuvimos el aborto legal a finales del 2020, con lo cual es un terreno en disputa, la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y todavía tenemos algunas complicaciones al día de hoy para la aplicación de la ley. Las personas que tienen vínculos poliamorosos o relaciones abiertas, ¿por qué digo esto? Porque saben que hay algo de su sexualidad que no puede quedar contenido en una cajita, ¿sí? O bien son personas que con su pareja se permiten explorar todos los matices de la sexualidad. Pero bueno, en general lo veo mucho más en personas
que tienen muchos vínculos en simultáneo. Las personas que se consideran brujas, en el sentido de que tienen visiones, que tienen percepciones, que muchas veces terminan ocupando el lugar de la loca, la conflictiva, bueno, esas son personalidades lilitianas. También lo veo entre las personas que forman parte del movimiento ambientalista, movimiento de protección a los animales. Esto también es algo que aparece en la figura de Quirón, porque básicamente son dos arquetipos que están asociados a eso, a lo que está en los márgenes, no lo que forma parte de la información mainstream, de lo hegemónico, de lo popular. También quienes trabajan con plantas enteógenas, quienes son activistas de la neurodivergencia, me refiero a esas personas que se encargan de visibilizar cómo son otras formas de procesamiento de la información, es decir, personas que están en el espectro autista, que tienen déficit de atención, personas altamente sensibles, bueno, todas estas personas que de algún modo están diciendo, bueno, la sociedad espera que funcionemos así, pero nuestros sistemas nerviosos funcionan de otro modo y están yendo en contra de lo que la sociedad espera, bueno, van a ser personalidades o lilitianas o quironianas. Lo mismo activistas por la diversidad corporal o personas racializadas o personas que trabajan con estos grupos, con los grupos migratorios, etc. Piensen que Lilith es expulsada del Jardín del Edén, es una persona que se vio forzada a migrar, en palabras más actuales, es expulsada de su territorio. Con lo cual, todos los temas de migración van a tener un impacto muy potente en las personalidades lilitianas. Y lo otro que quiero decirles es que las personalidades lilitianas, como Lilith, que fue expulsada del paraíso, tienden a sentir que no encajan y que no pertenecen a ningún lugar. Esto es muy lilitiano también. Entonces, voy a hacer como un resumen porque es mucha la información de esta ponencia. Entonces, una Lilith en signo de fuego puede ser que a nivel ancestral haya habido mujeres que se vieron obligadas a ocupar lugares secundarios o satelitales en torno a sus parejas, ser la hija de, la hermana de, la esposa de, y hayan tenido que permanecer más o menos invisibilizadas o siendo satélites de otras figuras más centrales y haya quedado como mucho enojo. Entonces, si yo tengo, voy a decir algo, Lilith en Leo, mi gran desafío va a ser la exposición, pero también va a haber una parte mía que eso le va a generar como mucho enojo y mucha frustración también. Como es una relación muy ambivalente la que se genera tanto con lo lilithiano como con lo quironiano. Entonces, creo que uno de los temas de Lilith en signo de fuego es aprender a expresar los enojos de un modo que no sea destructivo y aprender a ocupar ese lugar de visibilidad, que también cuando una ocupa un lugar de visibilidad y hay muchas antes que quisieron y que no pudieron por H o por B, lo que va a pasar es que va a venir mucho miedo, va a venir miedo a que me critiquen, miedo a no ser querida, bueno, hay como toda una serie de miedos que se activan cuando aparece Lilith que, que hay que ponerles un trabajito interesante y mucho amor. Y yo creo que tanto para Lilith como para Quirón, la clave es el cuerpo. Necesitamos generar un cuerpo y una psiquis que pueda sostener esta intensidad, esta potencia energética. Entonces, uno de los temas de las Lilith en fuego es dejar de buscar que haya alguien que acompañe, que valide o que aplauda. Como, bueno, yo tengo esto para mostrarle al mundo, o sea, al que le gusta bien y si no también. Para las Lilith en signos de tierra, lo que pudo haber pasado a nivel ancestral es que algunas mujeres no hayan podido heredar. Esto es algo que al interior de las familias se da muchas veces, que tenían que recibir una herencia de tierra, de una cantidad de capital, y les fue prohibido o se lo robaron. Entonces hay mucho enojo en torno a lo económico. Por eso el gran desafío en esta vida es eh, armar formas en las que puedan generar ingresos de un modo que sea más o menos acorde al esfuerzo, a la capacitación que tenemos. Y este es un gran desafío, sobre todo en los trabajos independientes, que
que yo ahí lo que veo es una tendencia en las mujeres a cobrar de menos por su trabajo, incluso siendo personas como muy formadas. Bueno, hay todo un tema con las Lilith en signos de tierra respecto al dinero y al cuerpo, ni que hablar de la sensación muchas veces de que el cuerpo está fallado, que es un cuerpo que no es bello, que no es atractivo. Bueno, hay toda una serie de cuestiones en torno a la corporalidad. Muchas veces también las Lilith en tierra van a verse involucradas en movimientos políticos asociados a lo territorial. ¿A qué me refiero con esto? Con movimientos campesinos, movimientos indígenas o bien la ecología. Lo otro que suele aparecer con las Lilith en signos de tierra tiene que ver con los ámbitos científicos. Para las mujeres hay una dificultad para estar en puestos altos a nivel de la ciencia, ni que hablar si las hipótesis de trabajo que manejan son disruptivas respecto a lo que se viene diciendo en esos ámbitos. Por ejemplo, esta mujer que yo les decía, Marija Gimbutas, una arqueóloga, cuando viene y le dice a sus pares de la arqueología, miren que hace 7.000 años en Europa nos organizábamos de este modo y de este otro y teníamos redes de cooperación y las sociedades eran más bien pacíficas, la trataron de loca. Marija Gimbutas es una Lilith al interior de la ciencia, porque ella viene con un conocimiento que es disruptivo y que es incómodo para lo que se sostiene en esa institución. Así que Lilith no solo es la sexualidad o el misticismo, también puede aparecer de un modo como más intelectual, si se quiere, más científico, más racional, pero que igual así todo, su línea de trabajo es una línea que es muy incómoda para el resto de las personas. Si tenemos una Lilith en signos de aire, bueno, puede ser que a nivel ancestral las mujeres hayan querido estudiar o hayan querido compartir sus ideas, sus expresiones artísticas y no hayan podido, que hayan sido acusadas de locas o incluso puede ser que hayan tenido problemas de salud mental, efectivamente, y hayan quedado marginadas. Estos son temas que son tabú para las familias. También puede ser que hayan producido conocimiento o hayan hecho investigaciones y hayan tenido que publicar con nombre de varón. Esto es algo que uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿En qué momento pasó? Sin ir más lejos, a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, no le dejaron poner su nombre y solo le dijeron que pusiera sus iniciales cuando lanzó la saga de Harry Potter, porque si la gente sabía que había sido una mujer la que había escrito la saga, no le iban a comprar. En cambio, si dicen las iniciales, J.K. Rowling podría ser un varón. Bueno, esto es algo que aparece con las Lilith en signos de aire también. Entonces creo que el gran desafío para las lead en signos de aire es expresar lo que no se dice, incluso si eso viene con una ridiculización por parte de los otros. Ni que hablar que las Lilith en signo de aire van a necesitar y van a buscar otras formas de relacionarse más allá de la estructura típica de la pareja. Entonces puede ser o relaciones abiertas, o estoy casada pero mi pareja vive en otra casa, o no sé, me hice inseminar y tengo un hijo yo sola, pero me casé con otra persona. Bueno, como todas las variaciones respecto a los vínculos, son variaciones lilitianas también, y en un sentido se parecen bastante a la energía de Urano. Es como si Lilith de algún modo o en Lilith confluyeran muchos otros arquetipos astrológicos y se mezclaran de un modo salvaje. Entonces, Lilith puede ser muy uraniana, puede ser muy neptuniana, puede ser muy plutoniana, puede ser muy Venus, puede ser muy Marte. Como hay mucho de otros indicadores en la figura de Lilith. Para las Lilith en signos de agua, básicamente puede haber a nivel ancestral también problemas de salud mental, de depresiones o consumos problemáticos de sustancias. Esto es algo que también lo vamos a ver cuando veamos Quirón. Suele haber, sobre todo a nivel ancestral, problemas con el alcohol, porque era la sustancia que estaba de fácil acceso para nuestros ancestros y que permitía de algún modo lidiar con las incomodidades de la vida cotidiana. Lo otro que pudo haber pasado, y esto es algo que le va a gustar a las personas que vengan, que tengan un origen vasco, sobre todo como del norte de España, eh, hay mucho del misticismo, de la brujería que está muy presente ahí.
ni que hablar en el sur de España y en Cataluña. Bueno, Lilith en signo de agua, es probable que las ancestras hayan tenido una forma de vivir la espiritualidad que no tiene que ver con lo que se supone que tenemos que hacer, con lo que las instituciones religiosas dicen que tenemos que hacer. Bueno, es una forma como muy sentida de vivir la espiritualidad. Lo otro que puede haber pasado, sobre todo con Lilith en Cáncer o Lilith en Escorpio, es que haya habido muchos embarazos interrumpidos de manera voluntaria y que eso haya quedado como en secreto, porque las ancestras muchas veces elegían el aborto como método anticonceptivo. Esto es algo que pasaba. Bueno, quienes se dedican a las constelaciones familiares dicen que tenemos que darles un lugar a todos esos seres que no hayan nacido. En definitiva, creo que la Lilith en signo de agua tiene mucho para explorar en el territorio emocional, y que muchas veces eso que se siente va a ser muy incómodo y va a ser desbordante, pero hay que aprender a transitarlo. Creo que son Liliths que necesitan validar lo que sienten más allá de si otros validan o no. Hay un momento de la experiencia lilithiana, no importa en qué signo esté, que puede ser muy solitario. Ahora, yo creo que Lilith, eh, cuando se encuentra con los demonios en el Mar Rojo, vamos a decir, en ese momento del mito, del relato, ella se encuentra con otros que son excluidos igual que ella. Entonces, cuando una es muy Lilith, puede sentirse muy sola en el mundo, pero es importante encontrarse con otros Liliths, con otras Lilith en el mundo, porque eso hace que esas experiencias que son tan crudas, que son tan salvajes a nivel psíquico, a nivel físico, como que se calmen, que no resulten tan perturbadoras, sino si una está sola experimentando todo lo que Lilith despierta en el plano psíquico, una va a sentir que va a enloquecer. Y hay algo en la experiencia lilithiana que nos lleva justamente a esos estadios más de los márgenes, de lo que queda excluido. Ahora quiero que pasemos a Quirón. Quirón también fue descubierto en la década del 70, es un cuerpo físico que está entre la órbita de Saturno y Urano, con lo cual trae este componente transpersonal. Pensemos también en la cantidad de años que pasa en cada signo. Así que, y tiene una órbita irregular, con lo cual Quirón, igual que Lilith, son dos personajes, vamos a decir, dos arquetipos que son muy difíciles de encasillar, son muy difíciles de entender si una quiere ser como muy simplista en su explicación. Entonces, Quirón va a estar ahí entre Saturno y Urano, entre el ideal, vamos a decir, que es Urano, y lo posible, que es Saturno. En el medio de esos dos está Quirón y nos va a hablar en buena medida de la frustración por no poder acceder a ese ideal y por toparse con los límites de este cuerpo físico, que es lo saturnino. Entonces, insisto, Quirón trae información que excede al individuo, trae información que es colectiva. Yo creo que quienes se dedican a investigar en profundidad la astrología mundana le prestan atención a Quirón, tanto como a Urano, a Neptuno y a Plutón, porque habla de un espíritu de época. Y lo otro que creo es que trae información ancestral. Esta es mi hipótesis respecto a lo quironiano. ¿Qué es, qué es lo que pasa con Quirón en el mito? Bueno, en el mito él es un centauro. Los centauros en la mitología griega eran seres como muy salvajes, muy festivos, aventureros, que tenían sexo, que tomaban alcohol, que robaban. Bueno, vivían en los márgenes. De algún modo responden a ese estereotipo de la personalidad sagitariana. Ahora, Quirón tiene una particularidad. Quirón lo que tiene es que nace de la violación de Saturno a una ninfa y producto de esa violación nace Quirón. Quirón cuando nace es rechazado por su madre, así que ahí viene como su primer dolor, el rechazo de la madre. Como es rechazado por la madre, es criado por Apolo, el dios del sol. Y Apolo le enseña todo lo que él sabe, que era mucho, que era prácticamente todo, que era medicina,
astronomía, veterinaria, plantas, cristales, filosofía, retórica, absolutamente todo sabía Apolo. Y todo eso es lo que aprende Quirón. Ahora, en el mito, lo que sucede, y este es el punto, Quirón es herido accidentalmente y aunque sabe todo lo que sabe, no puede curarse a sí mismo. Que esto es básicamente lo que nos pasa, creo, a todos los que nos dedicamos a la astrología, al esoterismo o a las terapias holísticas, que es el territorio de Quirón. Muchas veces las personas nos dicen, pero ¿cómo vos con todo esto que vos sabés, igual estás sufriendo? Sí, te juro que sí. Yo sé cómo funcionan los ciclos astrológicos, yo sé los tránsitos que estoy teniendo en este momento, pero igual no puedo parar de llorar. Bueno, esa es la experiencia quironiana. En cambio, yo puedo con mucha facilidad acompañar el dolor de los otros. Y esto es lo que trae Quirón. Quirón, cuando fue descubierto a finales de la década del 70, y este es un ejercicio que se hace siempre, había un boom de las terapias holísticas, era un momento de florecimiento del movimiento New Age, que estaba tomando información que venía de Oriente y la estaba trayendo a Occidente. Entonces, era un momento de mucho crecimiento en la difusión del yoga, era un momento de explosión del vegetarianismo, de la homeopatía, de las flores de Bach, de la sanación con cristales. Bueno, como todo lo que responde a este universo estaba sucediendo y estaba en momento de explosión cuando se descubre a Quirón. ¿Qué es lo particular de estos abordajes terapéuticos? Son abordajes que tratan al ser humano como un todo, a diferencia de lo que sucede en la medicina alopática y occidental, que toma al ser humano como si fueran distintos aparatos. De hecho, esa es la nomenclatura habitual. Aparato digestivo, aparato reproductor, aparato respiratorio. Bueno, para la perspectiva holística, somos sistemas, sistemas integrados, sistemas que se están vinculando todo el tiempo, en simultáneo. Con lo cual, si uno quiere decir, bueno, voy a trabajar solamente lo que está pasando en el estómago, el abordaje va a ser muy reducido y por ende no va a tener grandes resultados. En cambio, cuando nos vemos como una totalidad, como sistemas que están integrados y que hay que ir moviendo de manera muy sutil, porque estas son medicinas que operan desde la sutileza y no desde la violencia, y no desde una perspectiva quirúrgica, vamos a decir, o marcial, ahí es donde las cosas se empiezan a acomodar lentamente. Y esto es lo propio del abordaje quironiano. Por eso muchas veces, cuando tocamos lugares que están muy dolidos en nuestra estructura psíquica, en nuestra historia de vida, a veces es simplemente observar esos lugares con mucha amorosidad. No sé si los vamos a poder resolver del todo. Para mí, lo quironiano nos lleva a esos lugares que no se resuelven, que quisiéramos que se resuelvan, pero son dolores, son cíclicos, que los elaboramos, vamos a terapia, vamos a constelar, vamos a la astróloga, abrimos los registros akáshicos, tomamos plantas para limpiar el hígado, el intestino, esto, lo otro, que yo por supuesto soy muy partidaria de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero no los vamos a poder borrar por completo. Y esto es algo de lo quironiano. Lo quironiano nos lleva a dolores que son cíclicos muchas veces y que vuelven a aparecer cada X cantidad de tiempo. Y lo único que queda es acompañarnos con amor. Por eso, cuando se habla de Quirón y dice, bueno, ¿qué signo va a regir Quirón? A mí me gusta la versión que dice que Quirón rige a Virgo, porque lo virginiano se sabe imperfecto, de algún modo. Lo virginiano como momento del zodíaco nos habla de algo que todo el tiempo necesita ajustes, que todo el tiempo necesita una nueva modificación, que no es que ya está hecho, ya está perfecto, 10 de 10, ya estoy sanada, ya estoy curada. No, hay algo que siempre tiene que ir ajustándose. Por eso para mí, Quirón refiere a esta dimensión virginiana. Podría ser un segundo regente de Virgo. El ciclo completo de Quirón dura 50 años y a los 50 años, y lo he visto en muchos consultantes, incluso en amigas, las personas suelen tener un momento de, yo creía que la vida era una cosa y es otra cosa. Y yo creía que para esta época de la vida ya iba a tener todo resuelto y me doy cuenta que todavía
tengo que seguir trabajando. Y lo más importante que veo en las personas a los 50 años es que aparece un registro de humildad. Con nuestra cultura nos dice, de algún modo, que si le ponemos voluntad, lo vamos a resolver, vamos a salir adelante. Yo digo que la voluntad es importante, pero lo quironiano nos dice, no es lo único. La voluntad es una parte. Sí, podemos estudiar y practicar todas estas medicinas, pero hay una parte que excede a nuestro control por completo. Eso es lo que trae Quirón. Entonces, pensemos en Quirón como arquetipo de centauro. La parte que es caballo nos remite a lo animal. La parte de arriba refiere a la dimensión analítica y simbólica. Entonces, Quirón es el encuentro entre esas dos dimensiones. Algo me duele y me duele de manera visceral. No puedo parar de llorar. Ahora, yo puedo entender que ese es un dolor viejo, de algo que pasó hace 20 años, pero igual estoy sufriendo. Este es el registro de lo quironiano. Bueno, como les decía antes, Quirón nos va a hablar de la herida de los varones en el árbol. Y Quirón es muy potente en la carta natal, igual que con Lilith, voy a usar el mismo criterio técnico, si está en casas 1, 4, 7, 10 o 12, o en aspecto duro al Sol, la Luna o el regente del ascendente. En esos casos, Quirón va a ser un arquetipo potente en nuestra carta natal. Entonces, ¿cómo es la personalidad quironiana o cómo son? Yo creo que tienen una mezcla de sabiduría y humildad que viene justamente del encuentro con situaciones que son muy dolorosas, que no pueden resolverse del todo. Y sin embargo, aunque no pueden resolverse del todo, no hay una lavada de manos. No es que digo, ya está, lo abandono. Igual me quedo y permanezco ahí y busco aliviar esa angustia profunda que viene con lo quironiano y que muchas veces se manifiesta como dolores existenciales, como dolores de no entiendo la vida, ¿por qué la vida? ¿Para qué la vida? Bueno, lo quironiano muchas veces va en esa línea. También la pregunta de ¿por qué si existe un Dios hay dolor, hay guerra, hay abusos, hay hambre, hay violaciones? ¿Por qué? Quirón viene con esa pregunta también. Yo, y esto es algo que les voy a decir de algo que yo creo que la existencia tiene ese componente, que Dios tiene un componente salvaje, que tiene un componente que por momentos es muy bondadoso y es compasivo y es acogedor, pero también tiene momentos de crueldad. Y esto me parece interesante porque normalmente las preguntas que aparecen con lo quironiano remiten a eso. ¿Por qué la existencia tiene estas características? ¿O por qué me tocó a mí? Bueno, hay cosas que nunca vamos a saber. Y lo quironiano siempre, siempre implica que nos amiguemos con eso que duele y que excede nuestro control, que no lo vamos a resolver por completo. Entonces, si Quirón está en un signo de fuego, o podemos tomar algunas analogías, como Quirón en casa 1, 5, 9 en aspecto a Marte, el Sol o Júpiter, yo creo que es muy probable que a nivel ancestral los varones no hayan podido expresarse genuinamente o apostar por su pasión. Eh, Creo que muchas veces son varones que tal vez tuvieron una vocación espiritual muy potente, pero que no era religiosa esa vocación, con lo cual no supieron o no pudieron vivir ese deseo o ese anhelo. Muchas veces fueron varones que tal vez no eran buenos con los deportes, que nuestra sociedad valora mucho que los varones se desempeñen deportivamente, que sean atléticos, que sean como los héroes griegos, ¿no? Que sean como Hércules, que saca la espada y que tienen un cuerpo todo tallado de haber ido al gimnasio. Bueno, es probable que los varones de nuestro árbol no hayan respondido a esos estándares y entonces se sintieran menos varones, como varones que no tienen poder, que no tienen potencia, que no la van a tener en términos de de los valores tradicionales de la masculinidad, pero sí van a tener una potencia que es muchísimo más amorosa, si se quiere. Hay una suavidad, hay un dolor, por ende,
la posibilidad de ser más suaves en eso que duele. Entonces, cuando tenemos Quirón en un signo de fuego, tenemos mucho aprendizaje en torno a la exposición, mostrarnos, dejarnos ver, exponernos y aparece lógicamente el miedo al rechazo. Porque si me ven y me muestro tal cual soy, no me van a querer. Y este es un gran trabajo para Quirón en signo de fuego y analogías. Como que creo que hay algo de lo quironiano en términos generales que nos remite a esta necesidad de ir más allá de nuestros ideales de perfección. Por eso tanto Quirón como Lilith no tienen nada que ver con la perfección, con una idea muy de, como está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, de que sea todo inmaculado y perfecto. Tanto lo quironiano como lo lilitiano nos llevan a registros de, voy a usar comillas, de suciedad, de imperfección, de monstruosidad, de impotencia, en lugares que sufren, más en nuestra sociedad. Si Quirón está en Tauro, Virgo, Capricornio o alguna de las otras analogías, lo más probable es que haya habido problemas económicos a nivel ancestral. Para los varones, digamos, hay, o mejor dicho, en nuestra sociedad, la potencia de un varón se mide en función de su capacidad económica, con lo cual, si un varón no tiene potencia económica, es un varón impotente. Así que es muy probable que haya habido alguno de estos problemas. Lo mismo en relación al cuerpo, se espera que los cuerpos tengan determinadas características. Tal vez eran, por ejemplo, varones muy delgados, no son varones musculosos. Entonces, hay una herida por no haber encajado en esto. Entonces yo creo que para un Quirón en signo de tierra es muy importante como aprender a amar al cuerpo tal y como es, en la forma que tiene. Lógicamente que eso implica, sí, cuidar la alimentación, el ejercicio físico, las rutinas, pero no intentar encajar en algo que no es. Y de esto habla también lo quironiano, porque ahí es donde aparece mucho dolor. Si Quirón está en Géminis, Libra o Acuario o en algunas de esas analogías, creo que hay desafíos vinculares muy fuertes, que es asumir que los vínculos más tarde o más temprano nos van a lastimar, que no necesariamente tiene que ser a propósito, que el otro busca dañarnos, pero el otro en su singularidad y con sus movimientos y con las cosas que dice y hace puede herirnos. Lo otro que creo es que son personas o estructuras psíquicas que procesan la información de un modo distinto, y esto es algo que también aparece en las Lilith de aire. Entonces, es importante aprender a respetar estas formas de procesamiento de la información. Algunas personas, por ejemplo, necesitan, mientras están tomando una clase o están leyendo algo, necesitan moverse. Toda la educación que recibimos refiere a niños y niñas que están quietos, sentados en un banco, tomando la información de manera directa, en silencio. Eso no tiene nada que ver con los procesos de aprendizaje. Bueno, una persona que tenga Quirón, por ejemplo, en Géminis o en Acuario, va a sentirse que tiene problemas de aprendizaje, o en la escuela le pueden llegar a decir que tiene problemas de aprendizaje, y en realidad es que no es el contexto. Básicamente, no es el contexto ideal para aprender, esa persona necesita movimiento. Por último, si Quirón está en signos de agua, definitivamente va a haber varones que tuvieron o problemas de salud mental o problemas de consumos, y esto tiene que ver con las imposiciones que recaían sobre los varones, eh, y de la expectativa que tenía la sociedad de que fueran fuertes, de que pudieran siempre con todo, que fueran proveedores. Tal vez eran varones más bien volcados a la dimensión artística, que tuvieran una vitalidad fluctuante, que tuvieran intereses que no son los de los varones, que les interesara el arte, por ejemplo, no sé, distintas formas de expresión artística como la música, y que haya quedado esa frustración porque no pudieron expresarse en esos términos. Em, entonces creo que hay mucho para explorar en ese territorio. También creo que, sobre todo pensando en un Quirón en Cáncer,
puede haber algo de la antropología o de la arqueología, como entender cómo funcionó el ser humano siempre puede ser de muchísima ayuda también para poder situar las expectativas de cada cultura, porque cuando estudiamos antropología nos damos cuenta que todo depende del territorio y del contexto de época, entonces ahí hay algo que se calma. Yo creo profundamente que el estudio es muy geminiano lo que estoy diciendo. Creo que el estudio nos ayuda a ordenarnos, a entender, que son formas de entendernos a nosotras mismas también cuando estamos estudiando algo que es aparentemente distante. Pero bueno, es necesario ponerle atención, ponerle trabajo y sobre todo, siempre que estamos hablando de lo quironiano, necesitamos mucha amorosidad y mucha suavidad. Sí creo que tanto lo lilitiano como lo quironiano, cuando no logran expresarse, pueden manifestarse a través del cuerpo, sobre todo con dolencias físicas, con síntomas que son de muy difícil diagnóstico. Bueno, algo de eso puede llegar a suceder. Eh, He llegado al final de esta ponencia. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios. Gracias.